En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Pues hermanos, es el momento de dar like a este video, a compartirlo. Y si eres nuevo en el canal, si acabas de descubrirlo, te invito a suscribirte si el contenido de este pues es de tu gusto, ¿no? Pues yo me alegraría que te suscribas y que le des a esa campanita para que te lleguen todas las novedades sobre el canal. Pues bien, hoy quiero ser el eco de la voz de Benedicto XVI, ese Papa emérito tan querido por todos nosotros y que nos dejó el 31 de diciembre del año 2022. Un fallecimiento en el cual los católicos, pues, sufrimos esa gran pérdida, esa gran persona, ese gran papa, ese gran teólogo, ese gran escritor, porque hay muchísimas obras de él, que es un legado teológico tremendo, es un regalo increíble para la iglesia. Y hoy, como he dicho, quiero ser la voz de Benedicto XVI en una profecía que él mismo dio hace ya más de 50 años. Pero es una profecía muy actual sobre el futuro de la iglesia. Benedicto XVI decía lo siguiente: el futuro no vendrá de quienes solo dan recetas, no vendrá de quienes solo se adaptan al instante actual. No vendrá de quienes solo critican a los demás y se toman a sí mismos como medida infalible. Eso lo decía Joseph Ratzinger en el año 1969. Y digo Joseph Ratzinger porque aún no era papa y él ni tenía pensamiento, él era muy esquivo para hablar de ese tema porque mucha gente le decía si en un futuro podría ser papa y él siempre esquivaba pues ese tema, ¿verdad? Él nunca quiso ser papa y en varias declaraciones pues él mismo lo decía. Así que sigamos. Con esas palabras que hemos pronunciado sobre lo que dijo Benedicto XVI hace más de 50 años, el Papa emérito Benedicto XVI predecía lo que hoy sería el futuro de la Iglesia. Él no fingió ser capaz de predecir el futuro. Claro que no. Él era demasiado sabio para eso. Solamente los necios se lanzan pues a lanzar profecías, a decir cosas no que luego pues no suceden o juegan a ser profetas. Como he dicho, Benedicto era demasiado sabio para eso. De hecho, moderó sus comentarios iniciales con la siguiente advertencia. Cito aquí: seamos, por consiguiente, prudentes con los pronósticos. Aún es válida la palabra de Agustín, según la cual el ser humano es un abismo. Nadie puede observar de antemano lo que se alza de ese abismo. Y quien cree que la iglesia no está determinada solo por ese abismo, que es el ser humano, sino que se fundamenta en el abismo mayor e infinito de Dios, tiene motivos más que suficientes para abstenerse de unas predicciones cuya ingenuidad en el querer tener respuestas podría revelar solo ignorancia histórica. Su época, la época de Benedicto XVI, era inundada por peligros existenciales, muchísimo cinismo político y desconcierto moral. Y esa época, pues, estaba hambrienta de respuestas. La Iglesia Católica, un faro moral en las turbulentas aguas de ese tiempo, había pasado recientemente por cambios propios que tuvieron
que preguntarse, tanto a adeptos como a inconformistas. ¿Qué será de la Iglesia en el futuro? Y de esa forma, en el año 1969, se encontraba el entonces sacerdote Joseph Ratzinger. Como he dicho, no era siquiera ni obispo ni cardenal, era un sacerdote raso. Y en una radio alemana, pues respondía con sus reflexiones. Y a continuación quiero compartir unos comentarios que él hizo en esa radio alemana. Pongan atención, por favor. Dijo Benedicto XVI lo siguiente: el futuro no vendrá de quienes eligen solo el camino más cómodo, de quienes evitan la pasión de la fe y declaran falso y superado, tiranía y legalismo, todo lo que es exigente para el ser humano, lo que le causa dolor y le obliga a renunciar a sí mismo. Digámoslo de forma positiva, el futuro de la Iglesia también en esta ocasión, como siempre, quedará marcado de nuevo con el sello de los santos y por tanto por seres humanos que perciben más que las frases que son precisamente modernas, por quienes pueden ver más que los otros, porque su vida abarca espacios más amplios. La generosidad que libera a las personas se alcanza solo en la paciencia de las pequeñas renuncias cotidianas a uno mismo. En esta pasión cotidiana, la única que permite al ser humano experimentar de cuantas formas diferentes lo ata a su propio yo, en esta pasión cotidiana, y solo en ella se abre el ser humano poco a poco. Él solamente ve en la medida en que ha vivido y sufrido. Si hoy apenas podemos percibir a un Dios, se debe a que nos resulta muy fácil evitarnos a nosotros mismos y huir de la profundidad de nuestra existencia, anestesiados por cualquier comodidad. Así, lo más profundo en nosotros sigue sin ser explorado. Y es verdad que solo se ve bien en el corazón, que ciegos estamos todos. ¿Qué significa esto para nuestra pregunta? Significa que las grandes palabras de quienes nos profetizan una iglesia sin Dios y sin fe son vanas palabras. No necesitamos una iglesia que celebre el culto de la acción en oraciones políticas. Es completamente superflua y por eso desaparecerá por sí misma. Permanecerá la iglesia de Jesucristo, la iglesia que cree en el Dios que se ha hecho ser humano y que nos promete la vida más allá de la muerte. De la misma manera, el sacerdote, que solo sea un funcionario social, puede ser reemplazado por psicoterapeutas y otros especialistas, pero seguirá siendo aún necesario el sacerdote que no es especialista, que no se queda al margen cuando aconseja en el ejercicio de su ministerio, sino que en nombre de Dios se pone a disposición de los demás y se entrega a ellos en sus tristezas, sus alegrías, su esperanza y su angustia. De la crisis de hoy surgirá mañana una iglesia que habrá perdido mucho, se hará pequeña, tendrá que empezar todo desde el principio. Ya no podrá llenar muchos de los edificios construidos en una coyuntura más favorable. Perderá adeptos y con ellos muchos de sus privilegios en la sociedad. Se presentará de un modo mucho más intenso que hasta ahora, como la comunidad de la libre voluntad, a la que solo se puede acceder a través de una
decisión. Como pequeña comunidad, reclamará con mucha más fuerza la iniciativa de cada uno de sus miembros. Ciertamente, conocerá también nuevas formas ministeriales. Ordenará sacerdotes a cristianos probados que sigan ejerciendo su profesión. En muchas comunidades más pequeñas y en grupos sociales homogéneos, la pastoral se ejercerá normalmente de este modo. Junto a estas formas, seguirá siendo indispensable el sacerdote dedicado por entero al ejercicio del ministerio como hasta ahora. Pero en estos cambios que se pueden suponer, la Iglesia encontrará de nuevo y con toda la determinación lo que es esencial para ella, lo que siempre ha sido su centro, la fe en el Dios Trinitario, en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, la ayuda del Espíritu que durará hasta el fin. La Iglesia reconocerá de nuevo en la fe y en la oración su verdadero centro y experimentará nuevamente los sacramentos como celebración y no como un problema de estructura litúrgica. Será una iglesia interiorizada, que no suspira por su mandato político y no flirtea con la izquierda ni con la derecha. Le resultará muy difícil, en efecto, el proceso de la cristalización y la clarificación le costará también muchas fuerzas preciosas. La hará pobre, la convertirá en una iglesia de los pequeños. El proceso resultará aún más difícil porque habrá que eliminar tanto la estrechez de mira sectaria como la voluntariedad envalentonada. Se puede prever que todo esto requerirá tiempo. El proceso será largo y laborioso. Al igual que también fue muy largo el camino que llevó de los falsos progresismos en vísperas de la Revolución Francesa, cuando también entre obispos estaba de moda ridiculizar los dogmas y tal vez incluso dar a entender que ni siquiera la existencia de Dios era en modo alguno segura hasta la renovación del siglo XIX. Pero tras la prueba de estas divisiones, surgirá de una iglesia interiorizada y simplificada una gran fuerza, porque los seres humanos serán indeciblemente solitarios en un mundo plenamente planificado. Experimentarán cuando Dios haya desaparecido totalmente para ellos su absoluta y horrible pobreza. Y entonces descubrirán la pequeña comunidad de los creyentes como algo totalmente nuevo, como una esperanza importante para ellos, como una respuesta que siempre han buscado a tientas. A mí me parece seguro que a la iglesia le aguardan tiempos muy difíciles. Su verdadera crisis apenas ha comenzado todavía. Hay que contar con fuertes sacudidas, pero estoy también totalmente seguro de lo que permanecerá al final. No la iglesia del culto político, ya exánime, sino la iglesia de la fe. Ciertamente ya no será nunca más la fuerza dominante en la sociedad en la medida en la que lo era hasta hace poco tiempo, pero florecerá de nuevo y se hará visible a los seres humanos como la patria que les da vida y esperanza más allá de la muerte. La Iglesia Católica sobrevivirá a pesar de los hombres y las mujeres, no necesariamente gracias a ellos.
Y aún así, todavía nos queda trabajo por hacer. Debemos rezar y cultivar el autosacrificio, la generosidad, la lealtad, la devoción sacramental y una vida centrada en Cristo. La Iglesia, como bien dice Benedicto XVI, va a sobrevivir, pero no por méritos tuyos ni méritos míos, sino por los méritos de Cristo, por los méritos de su sacrificio en la cruz. La Iglesia es el cuerpo de nuestro Señor. Jesús nunca abandonó su Iglesia. Dice Pablo que nadie rechaza su propio cuerpo. El cuerpo es la Iglesia, el cuerpo de Cristo, y Cristo es su cabeza. La Iglesia es y será, y la Iglesia nos acompañará hasta el final de los tiempos. De eso no cabe duda. Hasta que nuestro Señor pues venga, ¿verdad? En la parusía, un momento al que yo especialmente anhelo, ¿no? La vuelta de nuestro Señor. Pero hasta que eso ocurra, pues debemos de esforzarnos, de autosacrificarnos, de ser también personas que seamos responsables de la iglesia. Tenemos que ser esas piedras vivas, ¿no? Como dije antes, y permanecer firmes en la iglesia, porque esa iglesia va a quedar muy pequeñita. Somos 1.400 millones y puede parecer un número muy grande. Pero ¿qué te parece si la iglesia volviera a ser 12 y tuviéramos que comenzar de nuevo? ¿Tendrías fuerzas para esa misión? Me gustaría leer tus comentarios sobre toda esta profecía, este, este compartir que tuvo Benedicto XVI, en el cual dejó muy claro, y se ha equivocado muy poco, Benedicto, ¿verdad? En todo lo que él dijo. Y esperemos que esa profecía pues se cumpla, pero siempre con la iglesia como vencedora. Dice el catecismo en el numeral 675 que antes de la venida, antes del advenimiento de Cristo, la iglesia tiene que pasar por una prueba final que va a sacudir la fe de numerosos creyentes. Tesalonicenses nos dice igual que antes de la venida de nuestro Señor va a haber una gran apostasía. Pero apostasía ¿de quiénes? De los que están fuera, de los mormones, de los pentecostales, de los bautistas, de los luteranos. No. Ese abandono de la fe vendrá de la iglesia de Cristo. Hoy leía tristemente que un arzobispo italiano quiso esconder, quiso ocultar un milagro eucarístico. Ya hablaré de eso en los próximos días. Un arzobispo quiso tapar, quiso esconder, no quiso hacer público ese milagro eucarístico. Y el pueblo creyente ha denunciado a ese arzobispo por querer esconder ese milagro eucarístico. Fíjense hasta qué punto nuestra propia jerarquía puede trabajar para, no para el Señor, porque ocultar un milagro eucarístico, esconderlo, no querer darlo a conocer, no porque no haya habido ningún estudio previo ni nada de eso, pero quieren que la gente, en ocasiones parece ser así, parece que prefieren que la fe de la gente muera. Qué duda cabe que el Señor, cuando realiza ese milagro eucarístico, lo hace para recordarnos a ti y a mí de que Él sigue presente bajo las especies eucarísticas, que Él es fiel a su mandato,
hagan esto en mi nombre. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pues hay sacerdotes y obispos muy buenos por los que tenemos que rezar, y hay sacerdotes y obispos muy malos por los que también tenemos que rezar. Fíjate, por los buenos y por los malos. Tenemos que rezar también por los buenos católicos, tenemos que rezar, y también tenemos que rezar por los malos católicos. Aquí tenéis a uno. La oración, pues, es útil, ¿verdad? Para que el Señor trabaje en esas personas, ¿verdad? Pues espero que esta profecía, pues, os haya aclarado lo que puede ser el futuro de nuestra Iglesia Católica, nuestra madre, ¿verdad? La Iglesia es madre y maestra, ¿verdad? Y tenemos que amar a la Iglesia como Cristo también la amó. Dios te guarde, Dios te bendiga.